gente? ¿Cómo están? Estamos en Puerto Morelos. Acompáñenme a conocer. Y ahorita estamos caminando sobre la avenida Javier Rojo Gómez, que es donde está ubicado nuestro hotel que se llama El Moro. Es un hotel que está bien a gustito, bien chido. Y también, curiosamente, hay muchos como restaurancitos bien típicos de acá para desayunar. Y estamos en la búsqueda de uno, entonces vamos a ello. Pues después de estar caminando y buscando varias opciones para desayunar, nos decidimos por uno que se llama El Moro, que justamente es el restaurante del hotel, pero no lo sabíamos porque pues parece como si estuvieran separados, ¿no? Pero se ve bastante a gustito. Fuimos a caminar y vimos algunas opciones. La verdad es que hay varias bastante chidas, pero aquí se nos antojó más. Y como podemos ver, ese es el menú del restaurante. Tienen varias opciones de desayuno. Nosotros nos pedimos unos huevos motuleños y un desayuno del puerto, que este viene como en paquete. Te incluye hot cakes, jugo o fruta, más café americano o infusión. Incluso cualquier desayuno lo puede hacer combo por 40 pesos. Después de ese delicioso desayuno súper recomendable, fuimos al hotel que está a un ladito del restaurante, literal, para alistarnos para ir a la playa. La verdad, Hotel El Moro es una gran opción si como a nosotros te gusta más la tranquilidad, algo sencillo, pero muy lindo y céntrico. Puede ser la habitación del Hotel El Moro, la verdad es que está bastante bien, se siente como bastante acogedor y los precios más o menos están como de 1,000 pesos mexicanos a 3,000 o en dólares puede ser de 50 a 150 dólares. Y por ejemplo tiene aquí su frigobar donde puedes guardar tus cervecitas a gusto para que las tengas ahí heladitas, o el agua. Tiene su televisión también. Casa El Moro, la camita que se ve bastante agustín. Un sofá que parece ser que es sofá cama, entonces está súper bien. Y acá hay un espacio donde puedes pues guardar tu ropa y demás. Por acá estamos nosotros. Y acá está el baño. Sencillo pero bonito. Y si pensabas que eran suficientes camas, a lo mejor el sofá cama y la cama, pues no. Hay una cama escondida. Esto sí nos llamó mucho la atención porque no es común. Unas 5 o 6 personas sin pedos. Está a gusto, Me dieron ganas de quedarme dormidillo. Y ahorita estamos caminando por la avenida Javier Rojo Gómez, que viene siendo la avenida principal de la zona hotelera. Curiosamente ahorita de un lado lo tienen como zona peatonal porque están arreglando las calles y pues está bien a gusto ir así caminando sin automóviles. Bien a gustito. Y pues ahorita venimos llegando aquí a la plaza principal en Puerto Morelos. La verdad es que está bien bonita y aquí luego está la playa. Ahora sí traemos el mood playero para meternos a la playita. Y pues también andamos portando la playera de Arturo del Mar, que próximamente la vamos a sacar ahí para que la puedan adquirir. Y pues bueno, vamos a conocer aquí este bello lugar. Algo que me llama mucho la atención acá en Puerto Morelos es que muchas personas se mueven en bici. Si vas caminando así por las calles y demás, te vas a encontrar a muchas personas ahí en su bici. Bien a gusto. Y ahorita estamos aquí en un muelle de Puerto Morelos que está bien chido. De un lado puedes ver como lanchitas de pescadores. Esta ciudad se mantiene bien auténtica todavía con cuestión de la pesca y eso está bien chido porque se siente mucho esa vibra, como esa autenticidad, pero a la vez es como una ciudad muy mágica, Puerto Morelos. Y en ese muelle se siente mucho como esa vibra auténtica, donde los puedo observar aquí. De hecho también hay gente que aquí están para irse a bucear, entonces está bien suave. Hay una historia bien peculiar con este faro que está aquí en Puerto Morelos, ya que en algún tiempo sucedió que vino un huracán y vino tan fuerte que movió ese faro, casi lo tumba.
Entonces, pues ya se quedó así y se hizo muy emblemático de aquí en Puerto Morelos, tanto que en muchas partes lo podrás ver. De hecho, ahí en el letrero dice Puerto Morelos y sale ahí su faro inclinado. En varios negocios también lo ponen así. Es como muy icónico de acá, muy emblemático. Entonces, el faro inclinado de Puerto Morelos. También podemos observar que allá atrás construyeron uno como normal, por así decirlo, pero el chido es este. Faro inclinado. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal Arturo del Mar, donde normalmente subimos este tipo de contenido en el cual vamos a lugares y compartimos aquello que se nos hace interesante. Entonces, sin más, continuamos. Puerto Morelos es una ciudad, un puerto ubicado en la península de Yucatán, en la costa del Caribe, en el estado de Quintana Roo. Se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen, aproximadamente como a 20-30 minutos de distancia. Algo que me llama la atención es que la arena está bien blanquita. Está bien bonita. Algo que me transmite mucho esta ciudad es como si fuera un pueblo mágico, pero en playa. Se siente como esa vibra, pues ahora sí que bien mágica, ¿no? Ahorita que estuvimos en el muelle, pues sí, esta ciudad es una ciudad auténtica, pesquera, se siente como esa autenticidad, donde se ve que están los pescadores ahí día a día haciendo como su chamba, y la verdad se siente mucho como ese mood, ¿no? Y eso le da como un toque bien chido a esta ciudad, como muy auténtica, y también es muy tranquila. También veo que a su vez, curiosamente, también hay mucho turismo, pero es más relajado que Playa del Carmen, por ejemplo, mucho más. Es como muy distinto, es para venir a estar más tranquilax, por así decirlo. Entonces yo creo que Puerto Morelos está muy chido para eso, para venir a relajarte, estar tranquilo y pasártela bien suave. También estuve viendo que hay varias actividades que puedes hacer, por ejemplo el snorkel, hay varias cosas como extremas que te vas a la selva y haces como tirolesas y un chorro de cosas que se pueden hacer. También hay unos cenotes, pero este tour que venimos a hacer el día de hoy es como más en un plan relajado, que también es como una parte que luego andamos buscando, ¿no? Venir a relajarnos nada más y simplemente eso, soltarlo todo. Hay muchas maneras de venir a visitar Puerto Morelos, pero también están esas opciones como más extremas, por así decirlo, para las personas que se inclinan por eso, ¿no? Que les gustan más esas actividades. Pero nosotros el día de hoy venimos a estar como relajados, entonces este video del día de hoy se trata más de eso, como venir a relajarte aquí a Puerto Morelos. Entonces, sin más, vamos a ello. Podemos ver que el mar está bien tranquilo, si apenas hay olas. Parece como una alberquita bien a gusto. Lo que sí hay, pues, algo de sargazo, pero el mar como tal está bien chido, bien a gusto. Aquí tenemos snorkel, tenemos pesca, tenemos paseos en lancha. Y estos también son de aquí, ¿no? Los cenotes, el snorkel. Aquí en la ruta de los cenotes, sí. Ah, órale. Sí. Dale. Muchas gracias, amigo. Dale. Y si me pusieran a explicar con palabras cómo es Puerto Morelos, la verdad fuera bastante complicado, difícil, porque tal vez las palabras no le hicieran justicia a lo que es este lugar. La verdad es un lugar bien chido, pero haciendo una analogía, si Puerto Morelos fuera esa persona que es sencilla, que no pretende mucho y a la vez es cool y a la vez también es exitosa, como esa persona que simplemente te cae bien y dices, yo quiero ser amigo de esa persona, porque no sé, algo me vibra chido de esa persona. Para mí eso es Puerto Morelos, como esa persona sencilla que no pretende mucho y a la vez es cool. Entonces Puerto Morelos es eso, está bien chido. Y yo personalmente cuando llego a lugares, pues sí, observo la arquitectura, los edificios, los restaurantes, pero todo eso para mí es como que lo envuelve, ¿no? Como lo que viste ese lugar, como la ropa, más no su esencia, su naturaleza. Hay veces lugares que llego y sí está bien chido todo eso que comento, pero su energía, su vibra, digo, ay no, algo no me gusta de este lugar, como que no me vibra chido. Y hay otros lugares que no están así como tan excéntricos, con tantas cosas, y me vibran bien chido, como que te sientes bien a gusto ahí, no sé si me explico. Y para mí Puerto Morelos es así. La verdad es que muy bonita la ciudad y demás, muy pintoresca, pero a su vez también la energía que se siente está bien chida. Y a su vez, pues lo más importante, el mar. Para mí, personalmente, el mar, yo sé que hay muchas personas que coincidirán conmigo, otras que tal vez no. Y así es el mundo, ¿no? Cada persona pensamos diferente y cada persona
tenemos como gustos distintos, entonces, pero para mí que me gusta más lo sencillo, lo que no pretende tanto, lo simple, pero a la vez que está bonito, que es de corazón, que es artesanal, por así decirlo. Puerto Morelos como que va mucho por ese lado y me gustó mucho, la verdad es que me encantó. Y pues acompáñenme a seguir descubriendo esa ciudad que de verdad es que está bien, bien chida. Vamos a seguir descubriendo Puerto Morelos. Pues ya estamos aquí en la playita de Puerto Morelos, la verdad es que está bien, bien a gusto. Es como una alberquita, casi no hay olas, de hecho las olas se ven como por allá. Y ahora por allá por el arrecife que se encuentra de aquel lado. A gusto, suavelazo. Y una vez que te metes ya, o sea, está fría, ¿no? Pero te vas aclimatando. Y una vez que ya estás acá adentro, a gusto. Y una reflexión que me gusta hacer siempre que ando en la naturaleza. Y bueno, mi lugar favorito de la naturaleza es la playa. Ahorita que por ejemplo estoy aquí teniendo contacto directamente mis pies con la tierra. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estoy en la naturaleza como que algo sucede, que simplemente me desestreso, me relajo. Y me lo he cuestionado mucho, ¿no? ¿Por qué será? Y simplemente creo que no hay mucho que pensar. Siento que la naturaleza tiene como esa bondad, esa cosa de que simplemente al tener contacto directo con ella, te hace vibrar chido. ¿Por qué? No sé. La naturaleza es así, es nuestra madre y creo que siempre está ahí. Y cuando queramos acercarnos a ella, siempre estará ahí, ¿no? O sea, tanto en el bosque, en la montaña, en donde sea que tú quieras acercarte a ella, siempre va a estar ahí. Y me gusta mucho observar eso y aprender de eso, porque nosotros los seres humanos a veces se nos olvida, ¿no? Y guardamos rencor y cuando alguien se quiere acercar y nos hizo algún tipo de daño, no lo perdonamos y demás. Claro, hay de casos a casos, ¿no? Pero normalmente veo que la naturaleza no nos juzga y simplemente siempre está ahí, nos está esperando. Por más daño que a veces le podamos hacer, consciente o inconscientemente, siempre está ahí para recibirnos con mucho amor, ¿no? Esa es la palabra que creo que estaba buscando, siempre está ahí con amor. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de la naturaleza y por eso me inclino mucho hacia la naturaleza, hacia la playa, en específico no sé por qué. Arturo del Mar, será porque nací en Mazatlán y viví bastantes años de mi vida ahí. No sé, es una conexión muy chida y simplemente creo que debemos de estar muy agradecidos. Estoy muy agradecido por poder formar parte de eso, de este planeta y gozar de todo lo que la naturaleza nos regala. Es un regalo divino que ahí está, que nos los otorga y creo que está bien, bien chido. Estamos en un restaurante que se llama Punta Corcho, aquí en Puerto Morelos. Está bien a gustito porque está aquí luego enfrente de la plaza principal y también de aquí puedes ver el mar. De hecho está como en un segundo piso, abajo hay como un mercadito donde puedes encontrar como recuerditos y demás. Y aquí lo chido es que puedes ver la playa. Y bueno, aquí lo más importante de todo es que dicen que está delicioso, está muy recomendado este restaurante, entonces vamos a probarlo. La cerveza es una prueba de que Dios nos ama y nos quiere ver felices. Benjamin Franklin. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Provecho, amable, gracias. Y te traen un caldito de camarón como cortesía de la casa. Gran detalle, vamos a probarlo. Está calientito, bien sabroso. Bien, bien bueno. Está bien bueno. Como que después de que le tomas todavía empieza a pasar por tu cuerpo y... qué sabroso. Bien sabroso. Pues nos pedimos una cervecita artesanal Tulum. Ya la había visto en algunos lados, la verdad me llamaba bastante la atención. Y ahorita me estaban contando algo que me gustó mucho, que esa cerveza la hacen con agua de mar y aparte cada cerveza que venden es como una aportación que hacen para salvar tortugas. También tienen como esta parte para que no se caiga la corcholata pues y se haga contaminación. Entonces se me hace algo bien, bien chido de la cervecita artesanal. Apenas la vamos a probar, vamos a ello. Está bien sabrosa. Bien, bien sabrosa. ¿Quieres probarla? Sí. Salud, amigos. Me dice, venimos del mar y somos agua.
Hoy viajeros terrestres que abrazamos la biodiversidad y celebramos nuestra esencia orgánica, venimos del mar y somos cerveza Tulum. Ah, Qué chingón. Arturo del Mar. Todo tiene que ver, todos estamos conectados al final. Pues ya nos llegó aquí nuestra majestuosa pizza de langosta. La verdad es que somos fan de esta pizza, la probamos una vez en Folbox y no la hemos vuelto a probar, pero tenemos toda la confianza de que aquí va a estar bien sabrosa. Además, vamos a probarnos uno. Bueno, a propósito, ya probamos el aguachile, las opciones y estamos maravillados, encantados. En general es una experiencia súper chida la que vives en este restaurante en Punta Corcho porque la comida está bien buena, el lugar está bien chido aquí enfrente del mar. El servicio, ¿qué les digo? Impecable, de verdad impecable. Cuando no viene una persona, viene otra y te mantienen así como con buena onda. Provecho. Tengo entendido que viviste acá en Puerto Morelos hace 10 años y ahora que volviste, ¿qué tal? Híjole, tengo un gran cariño por este lugar. Aquí me vine a estudiar un semestre, un poquito más, cuando estaba en la universidad. Me vine de intercambio y la verdad es que es una vida tan bonita, tan calmada, tan relajada, que a pesar de que ya pasaron 10 años, se sigue sintiendo esa vibra y esa energía de paz y de, ¿sabes?, de buena vibra. Me encanta, me encanta. Por ahí hay una frase de Chela Vargas que dice: uno siempre vuelve a los sitios donde amó la vida. Y la verdad es que aquí amé mucho la vida y ahora venir en esta nueva etapa es algo bien, bien bonito, me encanta. ¿Y qué notas así como, notas algunas diferencias? Sí. Por ejemplo, hay nuevos hoteles, restaurantes, aquí hay un Chedraui, cosas que antes no había. O sea, ha estado creciendo. Mucho. Pero sigue manteniendo esa como esa parte auténtica, ¿no? Ajá, esa esencia de Puerto Chico. Sí, esa magia. ¿Lo recomendarías? 100%. Aparte 100%. acabamos de comer en un lugar delicioso. Ya me lo aprendí. Arre. Arre. La verdad es que si estás buscando una buena opción para relajarte y pasarla chido acá en la Riviera Maya, Puerto Morelos es una muy buena opción. La verdad, yo quedé enamorado de este lugar, la verdad es que sí. Y pues eso fue Puerto Morelos, la verdad es que está bien, bien chido y me dejó bien asombrado. Es una ciudad que tiene una vibra bien chida, bien mágica, bien sencilla, pero a la vez algo bien chingón, no sé, como una mezcla ahí de cosas bien, bien suaves. La verdad es que está súper recomendado. Comimos en un lugar bien rico, Punta Corcho, un lugar excelente. Y la cerveza Tulum, ¿qué les digo? La causa me encantó, pero la cerveza, de las mejores cervezas que yo he probado, la verdad es que sí. Y pues sí, este lugar tiene una vibra bien mágica, bien única, súper, súper recomendado. Un lugar hermoso por donde la veas. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. Qué rica playita aquí en Puerto Morelos. Qué buenos recuerdos.